Muy buenas tardes. La Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la Jefatura de Innovación Docente, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del tercer ciclo de conferencias de innovación docente, denominado Responsabilidad Social Universitaria y Sostenibilidad. Ante el creciente interés por la responsabilidad social y la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, que vienen incorporando en sus programas y proyectos académicos, inclusive en sus estructuras, currículums, lineamientos y o reglamentos institucionales, aspectos de estas importantes materias. En este ciclo de conferencias abiertas a todo público, se brindan las bases para la reflexión acerca de estos temas de actualidad. En esta cuarta sesión, acerca de la comunicación y el diseño socialmente responsable e incluyente, se reflexionará acerca de cómo la responsabilidad social es un factor que debe estar presente en las universidades para lograr un cambio social. La doctora Gloria Angélica nos da un panorama de los principales elementos de responsabilidad social que deben estar presentes en la comunicación y el diseño para que estos sean verdaderamente responsables e incluyentes. La conferencia de hoy se titula La comunicación y el diseño socialmente responsable e incluyente, y la conferencista de hoy es la doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña. La doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña es doctora y maestra en Ciencias y Artes para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y perfil PRODEL. Es profesora investigador titular C del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño y desde septiembre de 2021 se desempeña como directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es profesora investigadora y tutora en diferentes programas académicos de la UAM. Participa también en el posgrado de Diseño Industrial de la UNAM, en la maestría y doctorado de la Facultad de Diseño de la UNAM y en la maestría de Diseño Estratégico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente coordina la línea de investigación Diseño Incluyente para la Calidad de Vida y desarrolla el proyecto interdisciplinario de investigación El diseño participativo y las personas con discapacidad, una propuesta para la producción editorial. Ha obtenido varios premios, como 2 veces la medalla al mérito universitario de la UAM, tanto en sus estudios de maestría como de doctorado. Ha sido becaria de excelencia del CONACYT. Obtuvo también un premio de investigación, el Premio Nacional de Diseño Diseña México, por su investigación sobre el diseño áptico para personas con discapacidad visual, lo cual nos va a compartir en esta tarde. Pues muchísimas gracias y adelante, doctora. Muy bien. Bueno, pues para las personas que nos acompañan de nuestra unidad, el proyecto que les voy a comentar seguramente se hará de alguna manera conocido, forma parte de nuestra institución, pero para aquellas personas que no forman parte de la universidad y que nos acompañan de otras zonas del país, o incluso me han comentado que hay participantes que son extranjeros, pues haré una breve contextualización de cómo desde mi perspectiva la comunicación y el diseño se articulan para dar respuesta de manera social, de manera articulada, digamos, con diferentes necesidades que tienen que ver con diferentes grupos sociales. Déjenme ver porque no avanza. Ya está. Muy bien. El resultado entonces tiene que ver con un proyecto, está relacionado con la ubicación en el espacio y las personas con discapacidad visual, y es el caso de nuestra unidad, de nuestra universidad, en el edificio en el que actualmente nos encontramos. Este es el edificio de la unidad Coajimalpa en su vista posterior desde el Ágora. Y bueno, el caso que voy a mostrar tiene que ver con un proyecto que se desarrolló tanto en unas materias, en unas unidades de enseñanza-aprendizaje, dentro de la licenciatura, que tienen que ver con el sistema de diseño de información espacial con el que contamos en la universidad.
y después también con una UEA del posgrado que se denomina Problemas de Diseño de Información para la Ubicación en el Espacio. Son dos proyectos que se desarrollan desde la línea de investigación que he trabajado, pero que de alguna manera por el perfil que tenemos de profesores en la universidad, pues nos permite de alguna manera también conectar nuestras investigaciones con la docencia y con la generación de distintos proyectos que vamos, digamos, articulando de manera transversal con las necesidades de la comunidad. Entonces, bueno, este proyecto se desarrolló específicamente, vamos a ver lo que es todo el sistema de información espacial en la unidad y después de manera específica cómo se ha acercado a través del diseño la información de índole espacial también para las personas con discapacidad a través de un sistema de señalización que en realidad es un sistema de way showing para personas con discapacidad visual. Entonces, las áreas de oportunidad de este proyecto tiene que ver con la vinculación con el alumnado de la línea del posgrado, pero también con el alumnado de la licenciatura en diseño. Es un área de oportunidad, sobre todo de aprendizaje situado, es decir, que el objeto de estudio es un objeto que habitamos, en el cual estamos desarrollando nuestras actividades académicas, tanto los alumnos y alumnas que han participado, como también, por ejemplo, en el desarrollo del sistema de información inicial, lo hice en conjunto con la doctora María González de Cosío. Y bueno, eso nos permite, digamos, aplicar los conocimientos del diseño con base en esta formulación de responsabilidad social, de diseño social también, y bueno, aplicar de alguna manera también el método de diseño aptográfico que tiene que ver con cómo el diseño debe resolver las necesidades de acceso a la información para personas con discapacidad visual. Por otra parte, también son proyectos cuya esencia es absolutamente colaborativa y de co-creación con las personas participantes. En el proyecto de licenciatura trabajamos con 8 personas del alumnado de licenciatura y en la parte del diseño del sistema de mapas ápticos trabajamos, bueno, ahí ya nada más trabajé yo con todos los alumnos y alumnas que estaban en ese momento inscritos en la línea de diseño de información del posgrado. Por otra parte, también colaboraron en este proyecto integrantes de la Asociación Ojos que Sienten de la Ciudad de México, quienes formaron parte del proyecto desde incluso su articulación, la problematización. Muy bien, entonces, bueno, el antecedente inicial es todo el sistema de información de la unidad Coajimalpa, que tiene que ver con el diseño de todas las señales informativas, descriptivas, direccionales, de ubicación, también interactivas, que se desarrollaron para la correcta ubicación de las personas en el espacio de nuestro edificio y que a partir de eso tuvieran, digamos, los recursos a través del diseño que les permitieran tomar decisiones de cómo debían desplazarse en el espacio. Nuestro edificio, el edificio de nuestra universidad, consta de 8 niveles, son 8 pisos, pero una singularidad del edificio es que nosotros ingresamos directamente desde la calle a través de las canchas, pero entramos a un edificio que en realidad nos recibe con un estacionamiento. Y eso sucede en los 3 primeros niveles. En realidad, el edificio universitario empieza a partir del piso 4. Eso nos deja con que el nivel 4, 5, 6, 7 y 8 son 5 pisos donde en realidad se lleva a cabo la vida académica. En la propuesta de solución del diseño para resolver distintos problemas, digamos, de acceso a la información, se decidió, me voy a regresar, se decidió que la articulación del sistema iba a estar desarrollado a través de zonas y que cada piso iba a corresponder a una zona. Los 3 primeros niveles que, como mencioné, son
estacionamientos corresponden entonces a una zona donde en realidad hay automóviles y la vida universitaria entonces empieza a partir del nivel 4 que corresponde al color naranja, que además es el color distintivo de nuestra unidad. Cada unidad de la universidad, cada edificio, cada campus tiene un color distintivo y en Coajimalpa el color de identidad es el naranja. A partir de entonces del planteamiento de que la zona universitaria, vamos a decirlo así, de toda la vida, de servicios donde está el área de lengua, sistemas escolares, varias oficinas, la unidad de género, el servicio médico, la librería, todos esos servicios, digamos que utilizamos toda la comunidad, están en el piso naranja. A partir de ahí se zonificó cromáticamente, el piso 5 tiene el color rojo, el piso 6 el color morado, el piso 7 el azul, la rectoría de unidad tiene un color turquesa y hay un noveno piso que es una azotea que ha funcionado como jardín de las abejas, como instalación de laboratorios de investigación y ese tiene el color verde. Bueno, entonces mencionaba también que cómo decidimos, por ejemplo, articular la parte de la nomenclatura y la toponimia en correspondencia con esta zonificación cromática y también cómo esto conecta con diferentes formas de mostrar la información. Si ustedes ven en esta señal direccional, tenemos la información tanto en español como en inglés, como en sistema braille. Esos van a ser, digamos, ejes rectores para la inclusión social, tanto de nuestro alumnado como del alumnado que está de movilidad en nuestra unidad, como para las personas con discapacidad visual que requieren que la información en texto esté mostrada de esta forma para que puedan ellos ubicarla e identificar los distintos espacios. En el caso cuando las señales no se encuentran de manera integrada, por ejemplo, se decidió mediante el diseño la inclusión de las personas con discapacidad visual, separando la señal en braille de manera que estuviera de fácil acceso a cómo las personas ciegas tocan la puerta, la abren, toman, digamos, el picaporte, la barra para abrir la puerta y del lado izquierdo, a una altura que es cómoda para la lectura con la mano, se encuentra la codificación, por ejemplo, de la ubicación de este cubículo, que en realidad lo que se muestra aquí en lenguaje braille es el código de la nomenclatura, es decir, que es el cubículo 512, porque en realidad el usuario de antemano debe conocer que en ese cubículo se encuentran estos dos profesores. Bueno, el sistema de información también recuperó distintos aspectos arquitectónicos del espacio, donde de una manera más adecuada, con una mayor jerarquización tipográfica, por ejemplo, se puso directamente la información sobre el faldón de algunas oficinas, como en este caso, el de sistemas escolares, que por la altura que tiene la señal, por el tamaño tipográfico, es legible a una distancia mayor. Y esto, por ejemplo, pues se logra con un análisis proxémico entre el campo visual del usuario, la distancia a la que va a leer la información, y eso va marcando pautas tanto de manejo tipográfico como de contraste de color. Otra propuesta fue también la integración de distintas pantallas digitales que permitieron y favorecieron la reducción de impresiones, por ejemplo. Anteriormente, todos los horarios para el alumnado se imprimían en hojas que se pegaban en las paredes y que los alumnos copiaban. Ahora, por ejemplo, a partir del uso de pantallas electrónicas, se puede mostrar esta información que también por el tipo de colocación que se estableció para estas pantallas, permiten que el alumnado pueda tener acceso a esta información de una manera más fácil. Tenemos también a lo largo del edificio estos mapas cromáticos que todo el tiempo le están recordando al usuario cómo es la configuración, digamos, de nuestro edificio.
En este caso, por ejemplo, la zona roja, que es el que corresponde al piso 5, que a su vez tiene relación porque ahí se encuentra la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, en estos directorios cromáticos que se encuentran instalados en diferentes puntos estratégicos de nuestro edificio, pues los usuarios que ya son, digamos, de nuevo ingreso, empiezan a familiarizarse con esta estructura espacial y sirve de recordatorio para los usuarios que poco a poco se van volviendo usuarios recurrentes o usuarios expertos. El mismo diseño del sistema contempló toda la cuestión de protección civil. En cada punto de las escaleras, tenemos escaleras que se encuentran ubicadas en cada esquina del edificio, nos permiten identificar de alguna manera cómo deben realizarse, por ejemplo, los desalojos del edificio en caso de alguna emergencia, ya sea por sismo o por incendio. Y bueno, en estos mapas lo que se privilegia son, por ejemplo, cuáles son de las columnas que tenemos en el edificio, pueden ser zonas de repliegue. Por ejemplo, nuestro edificio tiene unos grandes domos de cristal que debemos estar todo el tiempo enfatizando que el alumnado, nuestros visitantes, el profesorado no esté cerca de esas zonas en caso de una cuestión de sismo. También se indican las rutas de evacuación para que las personas sepan cómo evacuar el edificio en cualquiera de estas situaciones. En los elevadores que están en la unidad, sobre todo en el módulo de elevadores centrales, saliendo a la derecha vamos a encontrar estos módulos de información que tienen distintos elementos que son importantes en términos de cómo el edificio se comunica y cómo el diseño apoya, por ejemplo, en esta cuestión de comunicación. Estas esquinas informativas, estos módulos informativos, están del piso 4 al piso 8, cuentan con un dispositivo electrónico que es este que está aquí, es la pantalla, que también se muestra la información que está a la izquierda, pero vamos a tener dos elementos que son muy interesantes y que favorecen la ubicación de los usuarios, como son estos mapas visuales, y abajo están estos mapas ápticos que tienen una sistematización en términos de cómo debe una persona con discapacidad visual tener acceso a la información espacial. Primero, porque como ya vimos, las señales tienen sistema braille, pero se conectan también en términos de la información con estos mapas. Que el sistema de mapas, por ejemplo, cuenta con 7 elementos y que también voy a comentar más adelante. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo le hacemos para mostrar el camino para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual? Para la universidad, para la unidad Coajimalpa ha sido un eje rector, por ejemplo, todo el tema de la inclusión. Y evidentemente ha sido muy importante también la inclusión de aquellos grupos vulnerables que cuentan con alguna discapacidad y en este caso particular, digamos, el desafío a resolver era cómo trabajamos la información que sea accesible para las personas que no la pueden ver. ¿Qué modos, medios, formatos o recursos podríamos tener para mostrarles de manera adecuada el camino a usuarios que no lo pueden ver? Entonces, bueno, como parte del contexto también, a los alumnos y alumnas que participaron en estos proyectos, pues obviamente tuvimos que hacer un proceso de concientización sobre la relevancia de cómo conectar los procesos de comunicación y diseño para este tipo de grupos que normalmente o históricamente de manera muy desafortunada son invisibilizados dentro de la sociedad. Y aquí, por ejemplo, algo que es muy importante mencionar es que, bueno, cualquier persona que tiene una condición de discapacidad, pues precisamente experimenta ciertas limitaciones en su interacción con el entorno. Y muchas veces es el propio entorno y la ceguera del diseño, vamos a decirlo así, que enfatizan estas dificultades, es decir, y se vuelven círculos viciosos donde, por ejemplo,
el diseñador no es capaz de ver que hay personas que requieren que la información sea trabajada de una manera específica y las mismas personas con discapacidad empiezan a alejarse o a replegarse de esos lugares que los son adversos, complicados y que les imponen barreras en muchos sentidos, ¿no? Que pueden ser barreras físicas o barreras sociales o barreras culturales, barreras de acceso a la información y que pues de pronto, digamos, en términos del trabajo interdisciplinario que deberíamos nosotros desarrollar, muchas veces nos cuestionamos, es que casi nunca vemos a las personas con discapacidad afuera de sus casas o en un ámbito universitario o en algún lugar. Y de pronto los diseñadores no nos cuestionamos que tal vez esa invisibilidad de las personas con discapacidad se deba a omisiones que desde el diseño estamos haciendo. Es decir, que yo como diseñadora, ¿qué puedo hacer para que las personas con discapacidad, en este caso con una discapacidad visual, tengan un acceso más sencillo, más favorecedor para ellas? Entonces, bueno, el trabajo de sensibilización con el alumnado, de concientización, tiene que ver con todos estos criterios de que desde el diseño deberíamos estar planteándonos para que el entorno sea más accesible para ellos. Bueno, entonces, el sistema de señalización en la universidad, en la unidad Coajimalpa, se han implementado, bueno, como referencia, se han implementado en distintos lugares del mundo, ¿no? Hay países que de manera muy articulada y recurrente, de manera muy organizada, como Japón, por ejemplo, todas las señales se encuentran en diferentes modos y medios de comunicación, como puede ser, por ejemplo, la comunicación pictográfica. A través de imágenes para que las personas puedan entender. También con la utilización del sistema braille, utilizando, por ejemplo, la información en japonés o incluso en inglés para que un mayor grupo de personas tengan acceso a esta información. Entonces, bueno, los sistemas de señalización incluyente mejoran la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad y ese era uno de los objetivos que nos planteamos desde un inicio para este proyecto de la universidad. Algo que es muy importante mencionar es qué significa esto del término áptico. ¿Por qué hay un diseño que tiene esta terminología áptica? Y bueno, lo áptico se refiere a toda la cuestión que está relacionada con el tacto y con la exploración activa de nuestras extremidades superiores o inferiores. Yo hablo de una representación áptico-gráfica porque tiene que ver con cómo las representaciones gráficas son percibidas a través del tacto. Y una cuestión importante es que esa percepción no requiera un aprendizaje previo, sino que sea absolutamente intuitivo. Entonces, en este sentido, los mapas ápticos deben ser estas representaciones espaciales en alto relieve, cuyo objetivo es mejorar la orientación y la movilidad de las personas con discapacidad visual. Estos mapas, como todos los mapas, tanto los visuales como los ápticos, a lo que ayudan es a la generación de mapas cognitivos. Y un mapa cognitivo es, por ejemplo, cuando nosotros somos capaces en nuestras representaciones mentales de imaginar cuál es el camino que tenemos que hacer, por ejemplo, de nuestra universidad a nuestra casa. Cuando yo sé por dónde tengo que pasar, qué ruta del transporte público tengo que tomar, en dónde me tengo que bajar, en dónde tengo que dar vuelta, qué referencias considerar como que hay a lo mejor una tienda, un tope, cualquier cosa. Todo eso, todo ese recorrido se le denomina que yo tengo el mapa cognitivo de mi recorrido. Los sistemas de información espacial lo que deben favorecer en los usuarios es que puedan realizar estos mapas cognitivos. Y bueno, si ese es el objetivo, tendríamos que pensar
como una persona con discapacidad visual, qué recursos requiere para poder generar esos mapas cognitivos y desplazarse de una manera autónoma e independiente en nuestro espacio universitario. Bueno, a partir de eso, entonces, empezamos con el proceso de diseño áptico-gráfico, es decir, este diseño que tuviera esta representación gráfica, pero que fuera percibida por el sistema áptico, es decir, tanto por las extremidades superiores, esto es los dedos de las manos, en los movimientos de nuestras manos, de nuestros brazos, pero también de los movimientos de las extremidades inferiores, como son, por ejemplo, los pies, y como para eso hay un sistema de señalización específico que son las guías tactopodales y que ahorita mostraré. Bueno, entonces, para hacer todo este trabajo se requiere primero de un proceso de sensibilización, concientización y empatía. Tradicionalmente en la universidad, en conjunto con otras universidades que están en el poniente de la Ciudad de México, hemos realizado jornadas de sensibilización que están abiertas, por ejemplo, para toda la comunidad de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño para que puedan participar en ellas y de alguna manera empezar a visibilizar las necesidades de comunicación, las necesidades de interacción, las necesidades de diseño que una persona con discapacidad puede tener en la vida cotidiana. Entonces, bueno, hemos armado estas jornadas para empezar este trabajo con nuestro alumnado y de alguna manera ir preparando este terreno para favorecer estos proyectos. También se ha hecho un proceso de investigación de campo y también de investigación con los usuarios. Para la generación de todo el sistema de mapas ápticos para personas con discapacidad visual, fue muy importante hacer distintos tipos de recorridos. ¿Para qué? Pues para poder entender cómo desde la discapacidad visual se entiende el espacio de nuestro edificio. Y para eso, como comenté al principio, invitamos al proyecto desde un inicio a personas con discapacidad visual de la Asociación Ojos que Sienten. Ellos lo que hicieron fue recorrer el edificio por completo desde la entrada peatonal a lo largo de sus 8 pisos para ver qué obstáculos identificaban, qué elementos del espacio eran completamente importantes para ellos en términos de referencias que apoyaran su movilidad y orientación espacial. Entonces, bueno, también en la parte de los recorridos que nosotros hicimos, nos dividimos por grupos con los alumnos del posgrado y íbamos acompañando a cada una de las personas con discapacidad visual. Esto que vemos ahora es la entrada peatonal de la universidad que cuenta con una guía tactopodal, que son estas señales que tienen la información áptica que es percibida por las extremidades inferiores, por nuestros pies, pero también por el bastón que utilizan las personas con discapacidad visual. Tienen códigos, digamos, tiene un código direccional que son las líneas verticales y tiene un código informativo que son, digamos, las señales con puntos y que ellos aprenden a interpretar para tomar decisiones en términos de su movilidad. Bueno, a lo largo de los recorridos y conforme los íbamos acompañando, íbamos grabando también a manera de descripción todos los obstáculos, todos los, digamos, espacios que ellos iban identificando en el espacio y que nos decían, bueno, por ejemplo, el uso de barandales es un recurso adecuado en términos arquitectónicos porque a nosotros nos ayuda más o menos a saber por dónde caminar y nos facilita nuestro desplazamiento. Por ejemplo, algo que encontrábamos complicado, pues es que había muchos obstáculos como macetas, bancas que entorpecían, digamos, el flujo y que después también en el trabajo con Protección Civil fuimos descubriendo pues que esos obstáculos son poco deseables en términos de una emergencia. Bueno, una vez que las personas con discapacidad visual recorrieron todo el espacio, el proceso siguiente fue que ellos
en tanto usuarios expertos ya de la configuración espacial pudieran hacer los bocetos para los mapas. Es decir, nosotros visualmente podíamos, o ya teníamos de hecho representaciones visuales de nuestro edificio, pero era muy importante entender cómo las personas con discapacidad visual estaban comprendiendo el espacio y cómo lo representaban. Es decir, cómo habían hecho su imagen mental, su propio mapa cognitivo y cómo lo podían representar para que nosotros identificáramos aquellos elementos que son indispensables para estar en un mapa áptico. Todo el proceso de este proyecto fue absolutamente colaborativo entre el alumnado, las personas con discapacidad visual y juntos la verdad es que fuimos aprendiendo cómo desarrollar el proyecto. Los resultados, por ejemplo, de los dibujos, de los bocetos que hicieron las personas con discapacidad visual, enfatizaban ciertos elementos. Por ejemplo, que eran muy importantes indicarles en dónde estaban las escaleras para que ellos supieran por dónde evacuar. Era muy importante que ellos identificaran en los mapas cuáles son los 3 pasillos principales por los que se pueden desplazar y cómo, qué espacios específicos había en cada uno de los pisos. Por ejemplo, en el piso 6, nosotros tenemos 2 espacios que son, bueno, 3 espacios que son muy importantes para los usuarios, como son la biblioteca, el aula magna y la división de ciencias sociales y humanidades. Entonces, por ejemplo, en el mapa del piso 6 era muy importante ubicar a las personas para que cualquier usuario pueda llegar a estos espacios a los que necesitaría entrar. Por ejemplo, en el elevador, una situación que aún nos falta resolver tiene que ver con la información auditiva. Los elevadores, por una normativa internacional, pues tienen los teclados con braille. Pero si la persona con discapacidad visual no tiene la información auditiva de en qué piso se encuentre o en qué piso está haciendo la parada del elevador, es muy fácil que se desoriente y que se nos pueda perder. Entonces, todavía nos falta, por ejemplo, el sistema de información auditiva que permita a las personas, de alguna manera, moverse de una manera más fácil, pero también con el recurso auditivo. Bueno, aquí hay varias de las cosas que les había mencionado, como estos puntos de referencia o también obstáculos, la falta de ciertos indicadores, reservar espacios específicos para usuarios con discapacidad, por ejemplo, que tengan algún problema de discapacidad motriz o que sean usuarios de silla de ruedas, por ejemplo. Bueno, todo el trabajo, una vez que ya las personas con discapacidad visual hicieron la parte de los bocetos, empezó el trabajo de traducción de nosotros como diseñadores, es decir, cómo traducíamos todos los insights o los hallazgos que las personas con discapacidad nos dieron en el proceso de bocetaje. Una característica importante del sistema de mapas que tenemos instalado en la universidad tiene que ver con que los pictogramas para personas con discapacidad visual no son los pictogramas que normalmente estamos habituados de manera visual, sino que realizamos todo un sistema de pictogramas específico que vemos aquí en la parte superior del mapa que está en la extrema derecha, donde, por ejemplo, el recorrido se estableció con un código a partir de círculos y que se encuentra en bajo relieve. Por ejemplo, los sanitarios de hombres tienen un pictograma que es una cruz, los sanitarios de mujeres tienen un pictograma que es solo una L, usted está aquí, en realidad es una estrella. Y una cuestión constante de estos pictogramas es que tienen una morfología altamente geométrica. ¿Por qué? Porque son muy fácilmente reconocibles a través del tacto.
También tenemos, por ejemplo, unas zonificaciones que utilizan ciertas texturas, como estas que vemos aquí, y que en realidad en los mapas que tenemos instalados en la unidad corresponden a una textura específica que puede ser, por ejemplo, de un achurado o de una textura rugosa, y que eso nos facilita, por ejemplo, la ubicación de alguna zona que sea muy grande o importante en alguno de los pisos específicos. En ese entonces no contábamos con impresoras 3D en la universidad. Entonces, todo el prototipo, este proyecto ya tiene muchos años, la verdad cuando lo hicimos fue en 2014, hace 8 años, y en realidad, pues todo el prototipo en alto relieve se hizo a mano, como se ve aquí. Entonces tuvimos que cortar manualmente cada uno de los espacios, cada una de las bolitas y hacer un modelo funcional que nos permitiera de alguna manera la evaluación con los usuarios. Todo esto lo trabajamos, digamos, con los alumnos. Algo que también quiero mencionar es que este proyecto, en realidad lo hicimos en una UEA, como mencioné, en una UEA del posgrado, pero el desarrollo del proyecto duró un año completo. Un año completo duró el sistema de información, el de los colores que les mostré, y un año completo nos tardamos en el desarrollo de los mapas. Es decir, en que la universidad, nuestra unidad, tuviera todo el sistema completo, nos tardamos 2 años y mucho de ese trabajo requirió también del esfuerzo del alumnado que tuvo que trabajar, por ejemplo, en vacaciones. Cuando instalamos todas las señales de la universidad, todo el periodo vacacional estuvimos con los proveedores montando las señales, verificando que estuvieran colocadas a la altura adecuada, etcétera. Con el proyecto de los mapas, los alumnos ya habían aprobado el curso y seguíamos trabajando los fines de semana, aquí en este caso en el taller de Paulo, que era uno de los alumnos, y donde pues todos los alumnos también, él nos albergaba, ¿no? Y hacíamos el prototipo también durante los fines de semana. Bueno, una vez que estuvieron listos estos modelos funcionales o prototipos iniciales, vamos a decirlo así, lo que hicimos fue un proceso también de evaluación iterativa con los usuarios. Algo que también debo mencionar es que era una actividad que si bien corresponde al tema de investigación que yo tengo, la verdad es que ni los alumnos ni yo habíamos hecho nunca o habíamos producido nunca mapas ápticos y menos para una universidad. Entonces, para eso tuvimos que ir todos a una empresa que se encuentra en Puebla, que era la que había desarrollado todas las señales en braille para nuestro edificio, y que cuando tuvimos los prototipos le dijimos, bueno, es que ahora queremos poner un sistema de 7 mapas, ¿cómo los hacemos? Y él nos dijo, pues yo tampoco nunca he hecho mapas, pero pues vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces nos fuimos a trabajar a Puebla con el proveedor, estuvimos analizando materiales, posibilidades, este, cuál era la manera también más económica para producirlos. Y bueno, todo eso fue ya un proceso, digamos, en el que todos estuvimos involucrados, todos los alumnos, alumnas, los usuarios, todos andábamos muy metidos con el proyecto. Bueno, fueron varias fases por las que pasamos para el desarrollo de este proyecto, desde uno que era muy visual, ¿no? Hasta cómo fuimos nosotros perfeccionando el proceso de diseño a través de diferentes procesos de evaluación y rediseño, es decir, un proceso iterativo de co-creación, hasta que fuéramos identificando cuál era la manera adecuada. Algo que fue muy importante es que, por ejemplo, el grupo de personas ciegas que participó en los recorridos y también en el proceso de diseño de los bocetos, no fuera el mismo, no fuera el mismo grupo que evaluara los mapas, de tal suerte que pudiéramos identificar qué tanto la información que estaba mostrada en estos modelos les permitía generar unos mapas cognitivos que a su vez les permitieran desplazarse en el espacio. Es obviamente algo que nos dio, fue mucha confianza en términos de decir, estos criterios de diseño que estamos aplicando son correctos, estos son incorrectos, tenemos que modificar, hay que cambiar.
Por ejemplo, algo que vimos que estaba muy mal era, por ejemplo, que todo el código del mapa estuviera en la parte superior. Y es que visualmente, claro, nosotros con los movimientos oculares lo que hacemos es que vemos el código arriba y lo buscamos abajo, pero el sistema de percepción áptica funciona diferente, de tal suerte que con la mano izquierda podían tocar el código del pictograma y con la mano derecha buscarlo en el mapa. Entonces, esto nos permitió identificar que pues podían estar de forma paralela en el mapa el código del lado izquierdo y el mapa del lado derecho, lo cual fue un cambio muy importante en términos del diseño de los mapas. Este es un mapa que tenemos en la entrada peatonal, donde va con la guía tactopodal, y por ejemplo, este es el mapa rector del sistema. Tiene tanto un mapa áptico como tiene un mapa instruccional del lado derecho, que a su vez también les dice a las personas con discapacidad visual en dónde están colocadas las señales con braille, en dónde hay señales direccionales, dónde están ubicadas, por ejemplo, las señales de los cubículos, dónde están ubicados los directorios con braille y dónde están ubicados también los otros mapas. Entonces, este es el mapa rector que está, insisto, en la entrada peatonal. Esta es la vista frontal de este mapa y, bueno, tiene todas las indicaciones. Este mapa que está aquí está en el módulo de elevadores, en el módulo central de los elevadores, y el énfasis que tiene es sobre todo por qué lugares pueden hacer las personas los desplazamientos verticales. Y explico, por ejemplo, aquí podemos ver, este es el pictograma de escaleras. Como mencioné, tenemos escaleras en cada una de las esquinas del edificio. Tenemos también una rampa que atraviesa o que permite el desplazamiento por rampa desde el piso 1 hasta el piso 8. Tenemos también los módulos de elevadores que están en esta entrada peatonal. Y tenemos, por ejemplo, aquí el código ya en pictogramas en alto relieve del lado izquierdo. Cabe mencionar que tanto los pictogramas tienen un relieve adecuado para la fácil identificación del tacto y también están, digamos, acompañadas de la información en braille. Para aquellas personas con discapacidad visual, pues que saben leer y escribir braille, porque ese es otro asunto. También no todas las personas ciegas saben leer y escribir braille y en ese momento, pues es muy importante que la información sea accesible también, por ejemplo, en macrotipo, que son estas letras grandes que permiten la identificación de los caracteres siguiendo la forma de la letra. Que eso también, por ejemplo, es un criterio constante en el diseño de todos los mapas. Aquí vemos, por ejemplo, ya los mapas de manera más cerca en la fotografía y podemos ver, por ejemplo, las zonificaciones que hay a partir de las texturas, por ejemplo, ¿no? De estas texturas que tenemos, por ejemplo, en este que es el piso 5. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa del piso 6. Esta textura corresponde a la biblioteca. Toda la información está en alto relieve y lo único que está en bajo relieve son los recorridos. Por ejemplo, estas líneas de puntos están en bajo relieve para de esta manera diferenciar la información espacial que está en alto relieve de la información del recorrido que es por donde las personas con discapacidad visual pueden transitar. Este es, por ejemplo, una imagen frontal del mapa 6, donde podemos ver con mayor detalle lo que he explicado. Y bueno, hasta acá quedaríamos con la presentación. Les voy a mostrar un video que sintetiza con la voz de los mismos participantes, de todos los alumnos y alumnas que participaron en este proyecto, cómo lo van describiendo y cómo van, digamos, desde su propia experiencia narrando este proyecto. Entonces, permítanme un momentito. Aquí está.
A ver, espero que se escuche bien. Sistema de mapas ápticos de la UAM Coajimalpa. Las personas con discapacidad enfrentan diversos problemas de movilidad para definir sus desplazamientos en cualquier espacio en que se encuentren. Este proyecto es un sistema de diseño de información conformado por 7 mapas ápticos. El objetivo es facilitar la ubicación y movilidad independiente y autónoma para personas ciegas dentro del edificio de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Es una propuesta de diseño de información áptica, incluyente y accesible que permite a los usuarios 1. Ubicar cada uno de los pisos del edificio universitario. 2. Identificar las principales áreas que se encuentran en estos a través de códigos ápticos y texturas. 3. Definir los recorridos para que puedan llegar al punto que les interesa de manera autónoma. 4. Encontrar todas las señales informativas y direccionales en sistema braille que están colocadas en cada espacio de la universidad. El sistema de mapas ápticos es el resultado de un trabajo colaborativo e interdisciplinario de 10 estudiantes de la línea Diseño de Información de la MADIC, 5 participantes ciegos de la asociación Ojos que Sienten y de la doctora Angélica Martínez de la Peña, docente de diseño. El proyecto inició en el trimestre invierno 2015 y fue instalado en enero de 2016. La producción final estuvo a cargo de la empresa mexicana Zeus Braille. La metodología seguida para su creación es novedosa e incluyente, ya que integra a personas ciegas desde el inicio del proceso. Su participación fue fundamental desde la conceptualización, el proceso iterativo de diseño, hasta la instrumentación funcional del sistema. Ellos realizaron los recorridos completos del edificio. Dibujaron los bocetos iniciales para los mapas y participaron activamente en el proceso de evaluación y corrección de todos los modelos funcionales. Es un proyecto innovador de alto impacto porque en México no existe ningún otro espacio o institución, pública o privada, que cuente actualmente con un sistema de mapas ápticos que favorezca la movilidad independiente y autónoma para personas ciegas. Muy bien, pues eso sería todo. ¿Cuál es mi perspectiva de la comunicación y el diseño socialmente responsable e incluyente? Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Ahí le mandan aplausos. Muchísimas gracias. Y queremos abrir como un foro de preguntas. Si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden hacer por el chat o aquí en directo, prendiendo el micrófono. Vemos la mano alzada de Uriel Arteaga. Adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Angélica, muchísimas gracias por la presentación. Los estamos escuchando desde la Universidad de Anáhuac, México. Tengo una duda respecto a, un poquito en cuanto a administrativa, ¿de qué manera le planteas a tus autoridades que te abran presupuesto para un proyecto de esta naturaleza que entiendo debería tener una implicación económica considerable, tomando en cuenta, no sé, a la población de personas con discapacidad? No sé si también tengan un mapeo de cuántas personas con discapacidad forman parte de su comunidad. Y a partir de ello fue que decidieron implementarlo y cómo fue que se acercaron a las autoridades para ahora sí que venderles el proyecto y que se los permitieran ejecutar, ¿no? Muchas gracias, Uriel. ¿Voy contestando? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, Uriel, por tu pregunta. Mira, la verdad es que tuvimos mucha suerte. Algo que debo contextualizar es que en realidad el edificio de la unidad es muy nuevo. Es decir, nosotros nos mudamos en diciembre de 2014, finales de diciembre de 2013, inicios de 2014. Entonces, algo que fue muy propicio para este proyecto, para los dos proyectos, es que no teníamos sistema de señalización. En realidad, la empresa constructora nos había dejado una serie de señales que no funcionaban, que en realidad lo que hacían era que todos nos perdiéramos por el edificio, porque como viste ahora todos los pisos se parecen, todo el edificio es blanco, está lleno de cristal, ¿no? Entonces nos perdíamos muy fácilmente. Entonces eran muy, digamos, muy tangibles las necesidades de información y la cantidad de errores que cometíamos y todo lo que nos perdíamos, ¿no? Es que no sé en dónde está este salón, es que ya no sé en qué piso estoy. Entonces era muy recurrente que nos perdíamos todos. Eso ayudó mucho, por ejemplo, para establecer la necesidad del proyecto de diseño.
Eso fue, digamos, el contexto. En términos de cómo lo hacíamos, para las profesoras que armamos el primer proyecto que tiene que ver con la señalización, nos era muy claro que tenía que ser un proyecto de la comunidad, para la comunidad, y que además tuviera la temporalidad de la universidad, vamos a decir esto. ¿Cuánto tiempo nos podíamos tardar en hacer este proyecto? Pues si lo hacíamos con un proyecto terminal, nos íbamos a tardar 1 año. Y así fue, ¿no? Por eso toda la primera fase nos tardamos 1 año, porque además algo que hicimos en esa primera fase fue involucrar a muchas autoridades. Es decir, tuvimos que hacer el levantamiento de los espacios, cómo se llamaba cada lugar que hay en la universidad. Los lugares no tenían nombre. Algo que tengo que decir es que todos veníamos de edificios diferentes. La unidad Coajimalpa estaba en 4 sedes diferentes. Y entonces, digamos que, por ejemplo, la comunidad de la División de Ciencias Naturales e Ingenierías, pues estaba muy acostumbrada a los nombres de sus laboratorios, por ejemplo, pero todos los demás no, porque no estábamos acostumbrados, porque no estábamos en los mismos edificios. Entonces, desde hacer una nomenclatura, hacer el levantamiento de cómo íbamos a nombrar los espacios, todo eso requirió de un gran involucramiento de la comunidad, lo cual también favoreció muchísimo la aceptación y el desarrollo del proyecto. Por último, he de reconocer que tuvimos y tenemos autoridades en la unidad Coajimalpa que son muy sensibles a la cuestión de la inclusión. En la primera parte del proyecto sí fue una parte pues cara, vamos a decirlo así, fue una inversión importante, pero algo que tratamos de cuidar es que los materiales propuestos nos permitieran garantizar la permanencia del proyecto a largo plazo. Ahora ya tiene 8 años que el sistema está instalado y de pronto si tú vienes a la unidad, que ya vimos que está cerquita y con mucho gusto cualquier día que tú quieras puedes venir y te recibimos y lo vemos en físico, ¿no? Está exactamente igual, ¿no? Es decir, ninguna bolita del sistema braille se ha caído, ninguna letra del vinil está levantada. Algo que también ha sido muy bueno, digamos, y que yo le reconozco a toda la comunidad, es que los alumnos y las alumnas quieren el sistema, lo respetan, lo cuidan, está muy bien mantenido. Yo al día de hoy he tenido solicitudes, por ejemplo, de decir, tenemos que hacer el letrero o la señal para tal espacio que es nuevo. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y las autoridades han tenido la sensibilidad de decir, pues, a ver, vamos a ver el manual, cómo se tiene que hacer esa señal, hay que preguntar bien, el código, pregunten con Angélica cómo le hacemos, y así han ido creciendo, digamos, las necesidades, pero también la aplicación del diseño. Entonces, mucho tiene que ver, la verdad, la sensibilidad que las autoridades tienen. Con el sistema de mapas ápticos seguíamos con la gestión del mismo rector, que en ese momento era el doctor Peñalosa, y pues cuando yo fui le dije, es que no hemos acabado con el sistema y ahora pues habría que poner 7 mapas, y me dijo, bueno, ¿y ahora esto cuánto va a costar, no? Bueno, pero bueno, pues la verdad es que se armó el presupuesto. Mira, al ser un producto de la comunidad, la verdad es que pues todos los costos de diseño se abatieron, ¿no? No le tuvimos que pagar a ningún diseñador porque todo fue producto, todo es producto UAM, vamos a decirlo así, y lo único que había que pagar era a los proveedores. Entonces, bueno, ¿cómo se convenció a las autoridades? Uno, por la parte de tenemos que ser congruentes y consistentes con lo que decimos que somos, ¿no? Queremos ser una universidad inclusiva, pues lo primero que tiene que ser inclusivo es nuestro espacio. Necesitamos, digamos, albergar a una población de alumnos que, si bien actualmente no es muy grande la universidad está caminando mucho hacia la inclusión educativa. Esta semana justamente tuvimos, por ejemplo, la aprobación de las políticas transversales de inclusión, equidad y accesibilidad a nivel de toda nuestra institución. Y entonces, bueno, vamos a tener que ir caminando en este sentido ya todas las unidades de la universidad. Entonces, bueno, lo que también ha servido este proyecto es también para que otros rectores
por ejemplo, de nuestra propia institución. Por ejemplo, esta semana tuvimos la visita de la rectora de la unidad de Iztapalapa, que al ver nuestro sistema funcionando, ella ahora dice, pues a mí también me gustaría que en la unidad de Iztapalapa lo podamos instrumentar. Entonces, pues es una cadenita, vamos a decirlo así, positiva, pues un tanto virtuosa de vamos viendo que el diseño sí genera un cambio, que tiene reverberancia positiva en la comunidad, y bueno, eso va construyendo pues de alguna manera como el ejemplo incluso para nuestra propia comunidad. Entonces, bueno, tiene que ver mucho pues con todos estos elementos. Mi respuesta ha sido muy larga, perdóname, pero bueno, son muchos ingredientes que muchos jugaron a nuestro favor, o más bien todos jugaron a nuestro favor, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y gracias, profesor Uriel, por su pregunta. ¿Hay espacio para alguna otra pregunta si alguien tuviera alguna pregunta? Bueno, pues ya nos hemos pasado unos minutitos. Pues impresionante el proyecto que ha realizado, doctora, en la UAM Coajimalpa y la cantidad de personas que han colaborado también en este proyecto. Me hace pensar en la esencia de la responsabilidad social, que es pensar en el otro, ¿no? Pues muchas felicidades a usted y a su equipo. Y pues también nos plantea muchos retos y oportunidades a los docentes y profesores que hoy están conectados aquí, conectadas, para que pensemos cómo podemos ser más incluyentes, ¿no? Con nuestros alumnos, con alguna discapacidad o habilidad diferente desde nuestra aula de clase. Pues es una reflexión con la que nos quedamos. Y pues ya para terminar, queremos pedirle al maestro Joaquín que haga entrega de un reconocimiento a la doctora Angélica. Él es el coordinador de innovación educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Joaquín. Pues así concluimos nuestra cuarta sesión del ciclo de conferencias de innovación educativa, agradeciendo a todos los presentes y los esperamos en la siguiente y última sesión, el próximo viernes 2 de diciembre a las 16 horas, con la conferencia magistral del doctor François Vallée, Ética, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social desde la docencia en instituciones de educación superior latinoamericanas, para nuevos desafíos, éxitos y aprendizajes. Les recordamos que para tener mayor información y realizar su inscripción a los ciclos de conferencias, pueden visitar nuestra página, que les hemos dejado aquí en el chat, y también les hemos dejado el formulario por si desean obtener la constancia de participación de este evento. Pues a todos y todas ustedes, desde la Coordinación de Innovación, a través del área de innovación docente, les agradecemos su participación y tengan por seguro que continuaremos trabajando para abrir y compartir más espacios de actualización. Muy buenas tardes a todos y todas.